Lo pueden ir viendo ahí, pero yo igual voy a ir mostrando algunas cosas acá porque tengo que comentarles como exponerle primero algunas cosas antes de que vayamos metiendo las manos como a nivel de código. Entonces, esto que vamos a hacer ahora vamos a dejar como presentar algunas cosas, a ver si metemos la mano, si es muy básico ahora, y el grueso del trabajo con esto lo vamos a hacer en la siguiente sesión, donde vamos a completar lo que nos faltaría, que es eh, lo siguiente. O sea, ¿por qué vamos a ver este formato? Porque vamos a hacer que el programa Python tome información que viene de otro servidor, por decirlo de alguna manera, y vamos a ir guardando esa información en la base de datos. Entonces vamos a empezar a conectarnos con unas cosas que se llaman APIs, que es bien interesante, hay que saber hacer como algo básico con eso, ¿ya? Entonces, cuando el aprendizaje que tenemos que lograr acá es lo siguiente. O sea, vamos a desarrollar un script que sea capaz de recuperar datos de un servicio mediante un protocolo HTTP, o sea, de una de las páginas web, rescatar información de ahí y almacenar esos registros en una base de datos. Entonces, acá la cosa es como en sencillo lo siguiente. Hoy día el programa que hicimos se echa a andar y el usuario tipea los datos y se van guardando y cargando. Entonces registramos, modificamos, eliminamos, etc. Hicimos las operaciones CRUD que ya habíamos visto: crear, ¿no es cierto?, leer, actualizar y eliminar. Esas son las 4 operaciones CRUD, ¿ya? Lo que vamos a añadir ahora es lo siguiente. Ahora el programa Python va a conectarse literalmente a internet, a otra página web mediante con protocolo HTTP, el mismo que uno ocupa en un navegador, y de ahí va a obtener una información que va a venir en un formato especial que se llama formato JSON. Vamos a leer la información que está ahí, vamos a seleccionar lo que necesitamos y eso lo vamos a guardar en la base de datos, ¿ya? Entonces, para que aprendamos a través de un ejemplo muy sencillo cómo conectar, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, en esta primera sesión vamos a revisar en qué consiste el formato JSON y cómo podemos manipularlo desde Python. Entonces tenemos que primero ponernos de acuerdo en algunas cosas, ¿ya? JSON o JSON. Le digo JSON porque esa es la sigla en inglés, JSON. ¿Ya? JSON es un formato que ya tiene varios años de existencia, todavía sigue siendo un formato de manipulación de datos bastante utilizado, es muy común, entonces hay que entenderlo y conocerlo, pero la buena noticia es que se parece mucho a algo que ya ocupan en Python, que se parece mucho a los diccionarios y a las listas. Entonces cuando veamos el formato JSON van a decir, pero esto es lo mismo que un diccionario y no una lista. En términos prácticos vamos a decir que casi lo mismo, ¿ya? Por una pequeña diferencia que ya vamos a ver. JSON es un formato que viene de un lenguaje que se llama JavaScript. ¿Qué significa JSON? JavaScript Object Notation, o notación de objetos en JavaScript. El JavaScript es un lenguaje que se usa para la programación de páginas web, también tiene orientación a objetos, y en el caso de JavaScript los objetos, así como en Python nosotros creamos las clases con los atributos y todo el SEO que hemos visto, en JavaScript se ocupa este formato que se llama JSON. Pero además es un formato que hoy día se utiliza para almacenar datos y metadatos. Es muy práctico para almacenar información. De hecho, con JSON se pueden armar bases de datos, ¿ya? Un poquito distinta a la que ustedes vieron con SQL, pero a base de datos al final del cabo, ¿ya? Entonces, y es un formato que hoy día es como de los más estándares en la industria de almacenamiento de información en Internet, ¿ya? Hay otros formatos, varios, pero JSON hoy día es muy popular porque es el que en el fondo principalmente le ha dado como forma y estructura a Internet más moderna, digamos, más actual. Entonces casi todo viene en JSON. Entonces es un pecado no saber JSON, porque todo viene en alguna parte, ¿ya? Entonces, reglas de este formato son súper sencillas, ¿ya? Estructura, primero. Los datos en JSON tienen una estructura de nombre, valor o clave, valor, ¿ya? Es decir, entre comillas, nombre del campo, dos puntos, entre comillas, valor del campo. Por ejemplo, entre comillas, nombre, dos puntos, entre comillas, Juan, ¿ya? Esto nos debería sonar un poco ya, esto del par nombre-valor o del par clave-valor. Eso se ocupa en los diccionarios. En Python los diccionarios tienen una clave y tienen un valor asociado. Entonces, ya vamos a ir encontrando algunas similitudes. Entonces, sí, siempre JSON tiene que tener
un nombre del campo y un valor asociado a ese campo. Todo. ¿Ya? Es como una regla básica. Esa es la estructura. ¿Qué pasa con los valores? Bueno, los valores pueden ser muchas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, un string o un str puede ser un ejemplo de valor. Un número, un int, un float, también puede ser un ejemplo de valor. Arrays, que es lo mismo que listas. ¿Ya? Y objetos. O sea, en realidad el valor que está asociado a un campo o una clave específica puede ser cualquier cosa. Puede ser una mezcla de cosas también. ¿Ya? Entonces, eso nos dice que el formato JSON es muy flexible y que ustedes pueden almacenar mezclas de strings con números, strings con objetos, strings con lista, números con lista, en fin, lo que nos imaginemos. Lo cual es muy práctico porque yo en el fondo ahí puedo organizar la información de distintas maneras. Esa es la principal característica y como bondad que tiene este formato. En SQL hay un puro formato para guardar las cosas. Una tabla que tiene columnas y filas. Y no hay más. Eso es una tabla. Columnas con filas. No hay otra forma de guardar los datos. ¿Ya? Este formato JSON es mucho más flexible porque yo puedo guardar tablas, puedo guardar listas, puedo guardar objetos, un montón de cosas. ¿Ya? Por eso es que están utilizados hoy día, porque hoy día la información que tenemos tiene muchos formatos distintos. Imágenes, video, audio, texto, ¿ya? Un montón de cosas. Entonces, por eso es que este formato es muy importante. De hecho, en realidad, hoy día, cualquier aplicación móvil que está en el celular, la base de datos que está detrás, JSON. Y es sencillo manejar. ¿Ya? Formato. Los datos se separan mediante comas. ¿Qué es un dato? Un dato es esto. En JSON un dato es esto. Los datos tienen un nombre, valor o clave, valor. Entonces, nombre de campo, valor del campo, coma. Nombre del campo, valor del campo, coma, nombre del... Porque ahí esto es un dato, coma, otra vez, esto es un dato, coma, otra vez, esto es un dato. Entonces, la estructura. Eso se parece a los diccionarios. ¿Ya? Las llaves curvas se usan para objetos, los corchetes se ocupan para arrays. O sea, las llaves curvas se ocupan para definir el JSON, los corchetes cuadrados se ocupan para definir listas, que es lo mismo que los arrays. Ya. Cerrando la cháchara, ahí tienen un ejemplo de formato JSON. ¿Se parece a un diccionario, no? De Python. En realidad es lo mismo que un diccionario de Python. Tiene la misma estructura. Se escribe exactamente igual. Por ejemplo, esto para transformarlo en Python habríamos dicho acá diccionario igual, abre la llave, pum, todo esto de aquí. Es lo mismo. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de un formato JSON es como, ya, ¿dónde está esto? Por ejemplo, nosotros podríamos tener un archivo en el computador que se llamara, por ejemplo, base de datos.json y adentro encontraríamos eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hay acá? Bueno, la llave curva, ¿no es cierto? Para abrir y cerrar el formato JSON, y fíjense lo siguiente. Clave, dos puntos, valor, coma. Clave, dos puntos, valor, coma. Clave, dos puntos, valor. Acá el valor es, fíjese, corchete cuadrado, esto es una lista en Python. Entonces, mire ejemplos. Acá la clave tamaño tiene como valor un str. Aquí un nombre. La clave precio acá tiene como valor asociado un float, un número decimal. ¿Ya? Acá toppings, pues estamos viendo como un pedido de pizza, ¿no es cierto? La clave toppings, dos puntos, y el valor es una lista. Acá lleva champiñones, pepperoni y albahaca. Es re práctico esto, porque imagínate una base de datos SQL era más fácil, era más difícil de modificar. También puedo guardar valores verdaderos o falsos también. Por ejemplo, queso extra, dos puntos falsos. Entonces acá no lleva queso extra, lleva delivery, ¿no es cierto? Pero también puedo tener otras cosas. Por ejemplo, acá, mira, la clave es cliente,
dos puntos, y otra vez llave curva. ¿Qué significa eso? Tengo como un JSON dentro de otro JSON. Entonces puedo ir metiendo cosas más complejas. Entonces acá se puede armar lo que uno quiera. Esto es, la imaginación es el único límite para armar un JSON. Pero sí hay que entender las reglas básicas. Entonces esto es muy sencillo. Clave, dos puntos, valor. Ahora, lo que yo tengo que tener claro en el fondo es cómo viene el valor. Por ejemplo, acá el valor, como es entre comillas, se procesa como un str. Acá, como el valor es un número, se procesa como un float. Se puede sumar, se puede multiplicar, etc. Acá, el valor que viene asociado a esta clave, este valor que está acá, es una lista. Por lo tanto, trabaja como una lista en Python. Con append, con corchete cuadrado 0 para sacar los champiñones, corchete cuadrado 1 para sacar el pepperoni, corchete cuadrado 2 para sacar la albahaca. ¿Ya? Eso quiero que vaya relacionando. O sea, que este formato lo vamos a trabajar y lo vamos a procesar tal cual como trabajamos con diccionarios y listas en Python. Lo que vamos a tener que aprender es cómo yo leo un JSON, ¿ya? Y lo transformo en diccionario. Porque una cosa es que yo tengo esto guardado en un archivo de texto, pero de alguna manera tengo que llevarlo dentro del programa Python para que se convierta en un diccionario. Y ahí vamos a ver una pequeña sutileza para decir que esto no es exactamente un diccionario de Python así como lo tenemos ahora. Hay que aplicar un comando mágico para que se convierta en un diccionario, ¿ya? Que es simplemente una cuestión muy sencilla, ¿ya? Que hay que hacer ahí, ¿ya? Ya. Dudas, consultas en general como con el concepto del formato, la estructura que tiene. Ahí vamos a hacer unos ejemplos más sencillos para que vayamos trabajando y quizás vamos a tomar este mismo también para ir desarrollando algunas cosas. Pero esa es como la idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya, por ejemplo, vamos a hacer que nuestro script de Python llame a una dirección web con http no sé, alguna dirección. Esa dirección web, ¿qué es lo que va a hacer? Nos vamos a conectar a un servidor y ese servidor me va a entregar como respuesta algo así, en ese formato. Y nuestro programa Python va a tener que tener la capacidad de tomar esa información, llevarla dentro del programa Python y que la podamos procesar como que fuera un diccionario de Python y después rescatar algunos datos de acá. No sé, pues vamos a sacar el tamaño, vamos a sacar el precio y vamos a guardar algunos datos en la base de datos de SQL. Y ese va a ser como el cierre, como un poco del ejercicio que vamos a hacer ahí, ¿ya? Porque veamos también cómo podemos hacer conversar con programas, ¿ya? Pero claro, para poder sacar la información que está acá adentro, tengo que entender el formato, porque esa es como la clave de lo que tenemos que ver ahí, ¿ya? Entonces, esa es un poco la idea. Ya, entonces, pongámonos la siguiente pregunta, o versus, o comparativa. JSON versus diccionario de Python, que es lo que estábamos conversando recién. Si uno mira el formato JSON, se da cuenta que se parecen a los diccionarios de Python, ¿ya? Si uno mira el formato JSON, se da cuenta que se parecen a los diccionarios de Python. Eso es lo que acabamos de discutir, ¿ya? Pero no son exactamente lo mismo. Hay una diferencia muy sutil y hay que entenderla para saber por qué razón vamos a hacer lo que ponemos acá. JSON es un archivo de datos. O sea, por ejemplo, dentro del computador, como les decía, ustedes podrían tener, por ejemplo, un archivo que se llame, no sé, por ejemplo, pedidos.json. ¿Y qué es lo que va a haber dentro de ese archivo? Esta información. Es como un archivo de texto donde ustedes van a escribir esa información. Y podrían tener varios de esos. Entonces es un archivo de datos, ¿ya? En cambio, el diccionario es algo distinto. El diccionario sería como que nosotros pudiéramos leer ese archivo y cargarlo en memoria como un diccionario, ¿ya? Entonces, claro, el archivo está guardado en el disco, en formato JSON, pero para que se convierta en diccionario tengo que leer ese archivo y cargarlo como que fuera un diccionario. Y ahí recién tengo un diccionario, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas. Pero es súper fácil interconvertir uno en otro. O sea, yo puedo, por ejemplo, hacer dos cosas acá. Y eso es lo que vamos a ver ahora y vamos a empezar a trabajar con el formato. Yo puedo tener esto guardado en un archivo de texto en formato JSON y lo que puedo hacer es convertirlo en diccionario de Python, de tal manera que lo pueda ocupar dentro del programa Python. Y puedo hacer la operación al revés.
puedo tomar ese diccionario de Python y convertirlo de vuelta en un archivo de texto. ¿Para qué? Para guardarlo en el disco duro. Entonces puedo hacer las dos operaciones. Entonces, ¿qué gano con eso? Puedo leer información, hacer cosas, y después puedo modificar esa información y grabarla de vuelta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con algunas cosas. Entonces, ¿duda hasta ahí? Porque ahora vamos a empezar a hacer como un poquito de código para que veamos algunas cosas de cómo trabajar. Y obviamente vamos a manipular ahí el tema. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Acá hay dos conceptos que tiene que ser. El nombre técnico es el que vamos a ver acá. Mira. Vamos a ver dos conceptos técnicos. Uno se llama deserializar y el otro se llama serializar. ¿Ya? Entonces, y eso uno lo va a encontrar en todas las ayudas, los manuales, etcétera. Digamos, el concepto es así. ¿Ya? Deserializar un JSON. Entonces, si a mí me piden, pero esto está en este formato, tienes que deserializar el JSON. ¿Qué significa esa cuestión? ¿Ya? Significa que vamos a tomar, en el fondo, este archivo que tenemos guardado con el formato JSON, o vamos a tomar un texto que tiene algo escrito en formato JSON, y lo vamos a convertir a diccionario. Entonces, en otras palabras, ¿qué significa deserializar un JSON? Esto significa convierte el JSON a un diccionario de Python. ¿Ya? Eso es deserializar. ¿Ya? ¿Ok? Y para eso vamos a trabajar un ejemplo ahí en Python muy concreto que lo vamos a hacer enseguida, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Pero yo lo voy a ir copiando de manera sencilla ahí en el Visual Studio para que lo vayamos viendo. ¿Ya? Deja cambiarme acá al Visual Studio. ¿Ya? Vamos a hacer ahí unos ejemplos. Déjame cerrar acá el folder, new file, Python, y vamos a agrandar un poquito acá el código. Ya, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Mira, cuando yo quiero trabajar con JSON, lo primero es que voy a necesitar algunas ayudas. Entonces, siempre que vayamos a trabajar con JSON, necesitan import JSON. ¿Por qué? Porque ahí vienen algunos módulos que nos permiten trabajar con este formato, ¿ya? Y nos van a ayudar a hacer algunas operaciones con el JSON. Entonces, eso es como primero lo mínimo que deberíamos tener, ¿ya? Déjame guardar el código acá para que podamos seguir avanzando. Ya. Entonces, mira. Voy a crear acá un str. ¿Ya? Un string. ¿Habían visto el uso de las comillas múltiples o no? En Python. Ya. Le explico esto. Es muy sencillo. Cuando uno hace un str siempre pone un par de comillas nomás y escribe todo en una línea, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si quería escribir un texto largo en varias líneas? Se hace así. Ponen triple comilla y acá todo lo que escriban adentro, ¿se fijan que sigue quedando naranjo? No sé, más o menos ahí, pero eso es porque todas las líneas que ustedes escriban quedan como parte del string, ¿ya? Deja cambiar el color del tema para que se vea más. Ahí sí. Ahora sí. Ya, cuando ustedes ponen triple comilla para crear un string, todas las líneas que ustedes escriban acá quedan dentro del string. Entonces puedo hacer lo que se llama un string multilínea. ¿Cachai? Se pueden escribir varias cosas acá. Así que aquí yo podría escribir casi que un texto, un párrafo, un cuento, cualquier cosa. ¿Cachai? Hasta que llegue a las últimas triples comillas. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Aquí voy a crear un formato JSON sencillo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me voy a preocupar de hacer lo siguiente. Voy a poner acá, por ejemplo, nombre, dos puntos, Juan, coma. ¿Ya? Ahí tengo una clave y un valor. Edad, dos puntos, 30.
¿no es cierto? Ciudad, dos puntos, Rancagua. ¿Ya? ¿Qué más voy a colocar acá? Por ejemplo, eh, comida, y voy a colocar acá una lista, por ejemplo. No sé, pan, queso, jamón. Ya, listo, ahí. Ya, esto que está aquí, esto está escrito en formato JSON. ¿Por qué digo que está escrito en formato JSON? Porque lleva las reglas del JSON. Llave curva para abrir, clave, valor, coma, clave, valor, coma, clave, valor, coma, clave, dos puntos, valor. Acá el valor sería una lista de cosas, ¿ya? Entonces esto está en formato JSON ya. Ahora, si ustedes lo miran, lo que yo tengo acá en estricto rigor es que datos JSON en realidad, como lleva triple comilla acá adelante, esto es un STR. Entonces, solo para mostrarles qué pasa. Si yo pongo print acá datos JSON, este programa es súper fome, pero lo que va a hacer es que va a mostrar esto por la pantalla, porque va a imprimir un STR. ¿Cachai? Entonces, si yo lo ejecuto, nada, pues me muestra eso por la pantalla. Qué gran descubrimiento, no es nada importante, súper fome, ¿no es cierto? Ya, pero es solo para recalcarles que esto es un texto. Entonces, pero usted dice, pero es que dijo recién que el formato JSON es un diccionario. Entonces yo debería poder hacer esto, pues. Si es como un diccionario, mi lógica dice que como datos JSON tiene ese formato y ese es como diccionario en Python, yo debería poder hacer esto. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que en los diccionarios uno coloca, por ejemplo, el nombre del diccionario, corchete cuadrado, y acá la clave, ¿no es cierto? Y eso te debería devolver o debería imprimir Juan por la pantalla. Bueno, esto va a dar un error. Ahora va a dar un error. Porque datos JSON no está como diccionario, está creado como un STR. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que acá dentro hay una cuestión que está escrita en formato diccionario, que en el fondo es el formato JSON, pero lo tengo dentro de un STR. Entonces, obviamente, esta operación de acá no la puedo hacer. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos para convertir esto de acá en un diccionario y que me lo reconozca Python como un diccionario? Entonces, para convertir datos JSON a diccionario, lo que se hace es, se debe deserializar el JSON. ¿Ya? Se debe deserializar el JSON. Y para eso vamos a decir ahora datos diccionario, porque quiero recalcar que lo que quiero construir ahora es un diccionario, y digo, eso va a ser igual a qué, y llamo al módulo JSON. Entonces digo JSON.loadS. ¿Ya? Y acá adentro coloco los datos en formato JSON. O sea, es decir, esto que venía en texto. Ya. Y te dirá, profe, pero profe, ¿qué se dio esta vuelta? ¿Por qué no simplemente le borra las comillas así y hace el diccionario? Si ahí lo tiene. ¿Para qué se gasta tanto? ¿Sabe por qué? Porque después ese texto que yo tengo entre comillas triple no lo vamos a tener acá dentro del programa. Lo vamos a sacar de una página o un servidor que vamos a llamar. Entonces vamos a llamar a HTTP algo, qué sé yo, se va a ejecutar y me va a devolver un texto con estos datos, así. Entonces yo tengo que tener una forma de convertirlos después a diccionario para poder trabajarlo en Python. Por eso que hay que hacerlo así. Llega con comillas. Y no llega con las comillas, pero llega como texto. Lo vamos a recibir como un texto. Entonces es como que llegara con las comillas, pero no llega explícitamente con la triple comilla, sino que lo vamos a recibir como un str en una variable. Entonces técnicamente me va a quedar guardado así dentro de Python, ¿cachai? Y después yo voy a tener que hacer esta conversión de vuelta. Ahora, cuando hace esta línea 14, datos diccionario igual JSON.loadS datos JSON, ¿qué es lo que hace? Toma el texto que está acá
Aquí me ayuda el módulo JSON. Y acá voy a recibir lo mismo, pero en formato diccionario. Entonces, ahora sí, ahora sí deberíamos ser capaces de hacer esto. Yo debería poder llamar a datos diccionario y poder imprimir con un print el valor que tiene asociado a la clave nombre. Y debería poder también imprimir, ya, de datos diccionario, porque ya funciona como un diccionario, poder imprimir lo que viene en comida. Ya, probemos si es verdad. Ya, algo me pasó acá, que me falta a mí. En la línea 14 creo que me comí un string, ¿o no? Me falta algo acá, espera. La línea 6, columna 14, expecting value. Déjame ver, yo me comí algo acá. Línea 16, columna 14. 16, columna 14. No, ese que no le había puesto las comillas acá. Siempre me falta algo, así que me tengo que acordar acá. Que siempre me piteo algo en el JSON. Es mi karma, ¿viste? Es mi karma JSON. Línea 14, lo ADS, está bien eso. En el decode. Déjame revisar acá. Ah, espérate. Sí, esto debe ser. Lo de las comillas simple y doble. Creo que no me había dado cuenta de ese detalle. A ver. Ya, ahí está. Sí, no me había dado cuenta de eso. Yo lo había escrito acá con comillas simple, pero es con comilla doble. Siempre se me pasa ese detalle acá. Aparte que no. ¿La edad la podría hacer con... Sí, la edad también sí. Sí, no es la edad. Es esto. El uso de comillas simples. O sea, esto no te acepta esto. De hecho, por ejemplo, si yo aquí escribo acá así. Perdón. Va a volver a dar el error de la decodificación. ¿Viste? Es estricto en eso. O sea, todo tiene que ser con comilla doble. ¿Ya? Eso. Pero los números sí pueden ir así. O sea, de hecho los números van así porque cuando tú los escribes entre comillas, los declaras como que fueran un texto. Entonces se reciben así. Y lo mismo que si son decimales, debe ir así. ¿Ya? Es eso. ¿Ya? Pero sí, eso incluso acá adentro tiene que ir todo con comilla doble. Entonces no pueden usar esto así. ¿Está bien? Porque te va a dar error en la decodificación. Ya, volviendo al desarrollo del ejemplo, efectivamente ahí imprimió Juan y los datos que vienen en esa lista. ¿Ya? Pan, queso y jamón. Entonces, ¿qué es lo que logramos acá? Esto que yo lo tenía como en formato texto, lo que hicimos fue usar el load S para deserializar, se convierte en un diccionario. Está bien. Ahora entonces yo puedo acceder al diccionario como se accede a cualquier diccionario en Python. ¿Ya? Lo mismo acá, pues si acá yo saco por ejemplo comida, la clave comida, me devuelve esto porque es una lista. Entonces yo puedo empezar a manipular y mostrar uno por uno. ¿Sí? Usando ahí el doble corchete. ¿Sí? ¿Te fijas? Empieza a sacar individualmente cada uno de los ítems. O sea, ya eso es empezar a manipular listas y diccionarios. O sea, de ahí para adelante ya se acabó la novedad. O sea, la novedad era que yo puedo tener esto, lo puedo recibir en este formato, pero tengo una forma de convertir con ese load S esto de acá en un diccionario y manipularlo como un diccionario. ¿Ya? Ahora, miren lo siguiente. Mira, yo voy a poner acá un print, obviamente con minúscula, datos diccionario. Ya. Voy a imprimir datos diccionario.
¿ya? Que se supone que es un diccionario. Ya lo acabamos de demostrar porque lo ejecutamos aquí. Entonces, quiero que se fijen cómo sale el print. Mira, el print datos diccionario me muestra esto, así. ¿Ya? ¿Que eso está en JSON, sí o no? Aprovechando que yo me equivoqué, ¿no es cierto? En una parte. ¿Está en JSON o no? ¿Qué es lo que nos respeta ahí? ¿Cuál fue el error que cometí yo que me falló la primera vez que lo ejecuté? Las comillas. Claro, o sea, te imprime el diccionario, te lo imprime con comillas simples. Eso no está en el... O sea, está casi igual, pero no es JSON porque por el tema de las comillas dobles. Entonces, lo que nos faltaría acá es lo siguiente. Yo ya imprimí el diccionario. Entonces, ¿cómo vuelvo atrás y convierto el diccionario en JSON? Como para sacarlo de vuelta, ¿cachai? Entonces, ahí es donde entramos en este concepto de... perdón, lo tenemos acá. Ahí lo que vamos a hacer es serializar el JSON. O sea, devolverlo a su formato original. Entonces, es la operación al revés, ¿ya? Por ejemplo, lo que deberíamos hacer acá, JSON de vuelta, le damos a poner, ¿ya? JSON de vuelta. Entonces digo json.dumps y le paso en este caso un diccionario. Entonces, dumps recibe un diccionario, te devuelve un JSON, ¿ya? Y obviamente el JSON tú lo puedes imprimir para que veamos la diferencia. JSON de vuelta, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver cómo se imprime como diccionario, cómo se imprime como JSON, ¿ya? Y ahí está, pues mira, ¿viste? Las comillas dobles. O sea, aquí imprimimos un diccionario tal cual como está dentro de Python. Después aplicamos el dumps y me devolvió el diccionario. Acá, esto que me salió distinto acá, eso es el código UTF-8 que se utiliza para representar a la O con acento. Sí. Está bien eso. O sea, no es que haya un error acá, esto salió error, no, eso está bien así. Porque cuando esto lo lea otro programa, va a entender que ahí hay una O con acento. ¿Ya? Entonces, sí. Claro, JSON necesita las comillas dobles. Es parte del estándar del formato. ¿Ya? Entonces, claro, esto versus esto es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de las comillas dobles? Sí, pues, esa es la diferencia. Son las comillas dobles. Pero es que el formato es así. Pues. Es así. ¿Ya? Entonces, ya vimos varias cosas. ¿Ya? Vimos varias cosas y obviamente con eso cerramos como esta introducción. Pero primero conocimos el formato JSON y cuál es su estructura. Sabemos por qué existe el formato JSON y ya aprendimos dos cosas. A mí me pueden pasar un texto con este formato y yo necesito convertirlo dentro de Python para trabajarlo como un diccionario. Eso se llama deserializar el JSON. Yo puedo hacer todo lo que quiera con el diccionario adentro, agregarle datos, quitarle datos, cambiar la información, todo lo que quiera. ¿Y cómo llevo el diccionario de vuelta a formato JSON? Tengo que serializarlo y para eso ocupamos este comando, el dumps. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas vamos a hacer la próxima semana? Vamos a retomar esto y lo que vamos a hacer es que vamos a armar un pequeño programa que va a tener que comunicarse con otro. Ahí vamos a ver cómo contactar otro servidor web para recuperar información y después lo vamos a instalar en una base de datos SQL. Ese va a ser como el ejercicio 1 que vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Y con eso ya tendríamos como la herramienta ya para ir apuntando después de eso al ejercicio tipo de prueba para prepararnos a la evaluación final, ¿ya? Que va a integrar esta última parte que estamos viendo aquí. ¿Vale? Ya pues, estamos. 22:20 dijimos que vamos a terminar y así es. El JSON como JSON no se puede modificar. Sí, pues, pero para eso tenéis que cargarlo como diccionario en Python y después... Como si lo traigo como JSON, no lo puedo modificar, no lo puedo hacer nada. ¿Lo cargas como diccionario? ¿Cómo está? No, por eso hay que cargarlo como diccionario, para poder manipularlo dentro de Python. Lo que pasa es que, por ejemplo, en otro lenguaje, por ejemplo, en JavaScript, sí se puede modificar directamente, porque es parte de la especificación del lenguaje.
O sea, JavaScript trabaja directamente con los JSON. Entonces tú puedes modificar, ahí sí se puede directamente. En Python eso no es posible y hay que pasar por esta etapa intermedia. Y en otros lenguajes de programación también pasa lo mismo. Entonces tienes que leerlo como texto, deserializarlo para trabajarlo como diccionario, lista, lo que corresponda. Y una vez que tengas eso modificado, lo serializas nuevamente y lo devuelves al formato JSON original. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Porque lo que vamos a hacer básicamente nosotros es que vamos a leer el formato, vamos a hacer unas modificaciones, o sea, vamos a deserializar y vamos a cambiar una información. Después lo vamos a serializar y eso lo vamos a guardar dentro del SQL. Y ahí vamos a ir ida y vuelta con el tema. Ya, veamos la lista para que... ¿Qué hay? Miguel, ¿quién más está? Sofía. Acevedo. Allá Inostroza, que lo teníamos marcado, que ya estuvo. ¿Quién más? Jofré. ¿Y quién más llegó ahí? Rubilar. Y me falta allá. Orellana. Ya, chiquillos, entonces,